Vamos a hablar sobre el escándalo que se dio con el cártel inmobiliario el fin de semana. ¿Cuánto fue? Tiene un par de semanas, a lo mejor un par de meses, que se empezó todo este tema de la fiebre de los festivales, ¿no? Que el festival no sé cuál, decenas de festivales, tanto en la Ciudad de México como también para la Riviera Maya, todo. Y empezaron a mostrar algo. Digo, no es como que hayan empezado los festivales ayer, pero a hacerse tantos, sin duda alguna, fue de los últimos años para acá. ¿Y qué es lo que pasa cuando, diría, están los festivales gigantescos, ¿no? El Tomorrowland, que está preparado para recibir a decenas de miles de personas, y tienen una estructura, pagan esto, pagan el otro, pagan seguro, seguridad, todo tiene que estar bien. Pero cuando viene el empresario piterillo por ahí, y resulta que es amigo del alcalde de la Benito Juárez, de la Cuauhtémoc, de alguna de estas gente donde particularmente se hacen estos, y le dicen, oye, si hacemos un show y traemos a 7 fulanos ahí y metemos aquí a la gente y gastamos poquito en la estructura, no metemos ni seguridad, no hay pedo, hace chiquillo, y se les llena, vienen los catástrofes, ¿no? Viene, por ejemplo, esta última vez donde 2 personas que estaban fungiendo como reporteros, como camarógrafos del evento, pues se vinieron abajo junto con una estructura que estaba mal armada en el Parque Bicentenario. Hoy la presidenta habló sobre esta situación y sobre el cómo están intentando quitarles el Parque Bicentenario, así de tajo, arrebatárselos para que el control lo tenga el gobierno federal. En medio de esto ya activaron los panistas un montaje en el cual buscan dejar en evidencia que la estructura, que si todo ha fallado dentro de este parque es por culpa de que es una obra que desde el principio se hizo mal. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. La zona del Parque Bicentenario en Azcapotzalco llevan años denunciando una privatización camuflada de este parque. A finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Paquiano, entregó el parque en concesión a una empresa privada, argumentando que era ocioso y que ya no servía para los fines que había sido utilizado. Se lo entregó al INDAVIN para que lo administrara, y a su vez el INDAVIN lo entregó de manera poco clara, y diría yo incluso hasta corrupta, el parque a una empresa que lo administre. El asunto es que el parque ahora es privado y está en un proceso de deforestación muy severo. Han deforestado más de 3,000 árboles para permitir que ahí se hagan eventos públicos, y los vecinos están muy preocupados porque no hay nadie, ni en la Secretaría de la Función Pública, ni en la Secretaría de Medio Ambiente, ni en el gobierno de... Bueno, ahí estaban las denuncias que se hacían desde el principio, ¿no? Incluso también en las conferencias de la doctora, las que daban en campaña, ¿no? Cuando se decían el reporte de cómo iban y cómo iba a actuar, y a que la presidenta estuviera al frente, pues finalmente el día de hoy se da un golpe contundente sobre la mesa y quitarán la concesión del Parque Bicentenario a la Miguel Hidalgo. Hay regulaciones que tienen que ver con protección civil. Entonces sí es importante que cualquier actividad pues tenga todos los requisitos, elementos fundamentales de protección civil para evitar cualquier accidente. Sobre el Parque Bicentenario se está haciendo todo para retirar la concesión. Hay algunos temas jurídicos que está viendo la consejera jurídica y la secretaria de SEDATU y el INDAVIN, pero se va a retirar la concesión. Queremos que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura, porque no tiene sentido que haya concesión. Fue una concesión que se otorgó a finales del 2000, bueno, casi al final del sexenio de Peña Nieto, casi la entrada del presidente López Obrador. Entonces, nuestro objetivo es que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura Federal, en coordinación evidentemente con el gobierno de la Ciudad de México, dado que está en la Ciudad de México.
Ese parque es donde estaba la refinería de Azcapotzalco. En realidad el parque está en la Miguel Hidalgo, no está en Azcapotzalco. Y en el límite con Azcapotzalco, y el objetivo es que sea operado por Secretaría de Cultura. Está lo que reporta el día de hoy la presidenta, y ya empezaron desde el día de hoy a hacer sus montajes. Dice: hoy domingo visitamos el Parque Bicentenario, una obra del gobierno anterior con el aval y la apertura del gobierno, ¿no? Bueno, ahí está parte de lo que se dice y ven cómo está inundado, ¿no? Y eso es lo que empiezan a decir, ¿no? La realidad es que le están quitando, van desarmando, y me parece maravilloso. Recordemos también el cártel inmobiliario, muy aparte de estos escándalos que ya sabemos cómo funcionaban, ¿no? Simplemente otorgando permisos de construcción por encima de lo que se tiene permitido en ciertas áreas. Recordemos, la Ciudad de México es una ciudad altamente sísmica, por el cual en algunas zonas solamente tienen permitido edificios de 4, 5 pisos máximo, y estos pillos sinvergüenzas, lacras, hacían 8, 10, 12, o sea, poniendo en total riesgo. Déjense ustedes la estructura, vale madres, pero la vida de la gente que vive ahí, lo que están pasando por ahí. Y repito, si tú dijeras, es que nunca pasa nada. Bueno, pero estamos hablando de que en la Ciudad de México por lo menos una vez al año tiembla fuerte, ¿no? O sea, no hay que pasar por alto todo esto. También después del escándalo del parque de Chapultepec, ¿no? Donde buscan tanto la ciudad de Nuevo León como la Ciudad de México son ciudades que son altamente metidas por el tema de la contaminación, y que es crítico, y que aún así que tengas pulmones para la ciudad y empieces o quieran a la de a fuerzas empezar a edificar en esta zona, la verdad es que es completa y absolutamente inaceptable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo actúa el gobierno federal y esperemos que se les pueda revocar rápido esta concesión, ¿no? Y también que se ponga atención en el tema de Chapultepec, porque va a ser una verdadera lástima, ¿no? Que se empiece a perder este parque tan hermoso que es. Y repito, no solamente por la belleza de lo verde, sino porque en medio de un gigante de acero, ¿no? Como es la Ciudad de México, de las casas y edificios, ver ahí un área verde, un pulmón que finalmente ayude a purificar este aire, que luego los niveles de contaminación son verdaderamente críticos. Y parece que la gente o a los panistas les vale madre, ¿no? Al puro estilo trompista. No existe la contaminación, no existe el calentamiento global, nada. Ya para ellos, mientras lo único que existe es lo que pueden ir contando con las manos, ¿no? El dinero.